El caminar del cristiano no siempre es fácil. En esos momentos de desafío, la fe se convierte en nuestro mayor sostén. En Historias de Fe conocerás relatos inspiradores de personas comunes, cuyas vidas fueron transformadas por el poder de la fe en los momentos más oscuros. Acompáñanos todos los viernes y descubre cómo la fe puede ser tu fortaleza. Historias de Fe, todos los viernes, 7:30 p.m. hora Colombia, en los canales de TikTok y YouTube. Síguenos en Gordo Adventista. Amigos, cuéntanos. Pues claro, yo no recuerdo mucho de mi niñez, tengo unos leves pues, recuerdos. Para mí no son importantes realmente, pero lo que yo llegaba era pues a estar con mis amigos, no hacía como mucho en realidad de que fuera algo especial para mí, no fuera como más pues la clase de niños, el sermón y ya en la tarde pues lo que he puesto entre paréntesis uno quisiera dentro de la iglesia. Yo realmente no era que hiciera pues mucho. En realidad en la tarde pues tenía una amiga que realmente me la pasaba más en la casa de ella que en la iglesia, en las horas de la tarde. Entiendo. Y cuéntanos de todo este tiempo de tu niñez, estando en la iglesia, estando de cuna en la iglesia. Cuéntanos cuáles fueron esas enseñanzas que tú más recuerdas, cuáles fueron esas enseñanzas que tú dices, wow, me quedo con esto para toda la vida, para mi existencia, esto es lo que ha alimentado mi fe. Cuéntanos si tienes alguna en especial que quisieras compartir. Pues enseñanzas como tal no, porque lo que a uno le enseñan es como hay que seguirlo y ya. Entonces, fe como tal, desde que me dijeron de niña, hay que orar así, tal cual, y ejemplo, no, realmente no. ¿A qué te refieres con formación en la fe? Bueno, me refiero a que, digamos, habían actividades devocionales o tal vez había, bueno, no sé, algún tipo de actividad que con la que eh, a esto me acerca cerca de Dios, me encantan estas actividades espirituales, no sé, algún tipo de oración, algo de devocional. No todo en las denominaciones cristianas son iguales, pero supongo que habrá pues un tipo de devocional y que eso pues pudiera ayudarte en tu camino en la fe. No, pues sí habían espacios devocionales en la mañana, una semana cada semestre se intentaba como tener unas semanas de conferencias o semanas de oración, pero no, ninguna me acercó, era como más rutinario, era como el hecho de, bueno, no hay clase, no, relajémonos, no hay clase. Entiendo. Bien, ahora vamos a pasar algo un poco más a profundidad para indagar un poco más por qué llamamos a este primer programa, no te parece. Quiero que pasemos precisamente a tu casa en la niñez, ¿sí? Tu círculo familiar. eh, y obviamente todos sabemos que sin duda alguna los problemas no hay familia que no tenga problemas. Eh, Dentro de tus recuerdos, ¿cuáles fueron, digamos, tres de los problemas más fuertes que tuvieron dentro del círculo del cristiano? ¿Cuáles fueron esos tres problemas que tú puedes decir, wow, estos tres problemas fueron realmente muy fuertes? Cuéntanos. Creo que como toda familia, la escasez económica y la escasez en alimento. Ok. ¿Cómo, hablándolo espiritualmente, cómo buscaban como familia solucionar esos problemas? Como lo dije desde el principio, no tengo como recuerdos muy claros. Sé que la mayoría de las personas sí, yo no. ¿Por qué? No lo sé.
Eh, pero no, sé que había escasez de alimentos, sé que había escasez de comida, pero nunca dijeron vamos a orar juntos para ver cómo Dios nos provee. No, en realidad no. Entiendo. ¿Y recuerdas si de pronto en alguna ocasión, no sé, todos se unían en familia a orar o hacían algún tipo de ritual como para decir, ok, no sé, vamos a salir de esta, vamos a mirar qué hacer para salir de esta, no sé, Dios, vamos, no sé, a la iglesia, hacer un culto, hacer un tipo de ritual, no sé, no sé. ¿Recuerdas algo de niña para, bueno, que pudieran afrontar este problema? No, pues sí, a veces en ciertos días de la semana se reunían para cantar, pero era como más por costumbre, pero que se sintiera como una fe de que vamos a salir de esta, ¿no? Realmente no. Entiendo, entiendo. Bueno, uno lograría pues pensar y decir, bueno, ok, siendo pues una familia cristiana, pues habría como una propensión, diría yo, a, a buscar a Dios de primerazo. Uno dice, bueno, ok, hay un problema familiar, hay un problema fuerte, pensaría uno que, pero pues bueno, así como se llama el programa, ¿no? Lo que parece, o el tema de hoy. Cuéntanos, dentro de tu círculo familiar, ¿era más de tipo conflictivo o era más bien tipo diálogo? Eh, Era más un círculo de tipo, ven, busquemos a Dios. ¿Cómo era esa relación familiar? No lo sé realmente porque siento que como, tal vez como colombianos o no sé, como personas, como sociedad, si hay problemas familiares, mejor no lo hable con nadie. Y si hay alguna visita, pues no lo demuestre. Entonces, poder comparar si era normal los problemas que pasaba mi familia o en ese momento mi núcleo familiar con otra, no lo sé. No lo sé si era normal, no lo sé. Eh, pero no, o sea, fue pues como ya se volvió tan costumbre y tan monótono, pues el, la creencia como la fe. No, no lo llamemos fe, porque yo creo que la fe se define de otra manera. Pero fue tan pues tan monótono, tan cotidiano eh, el decir que es cristiano que pues nunca se vivió como tal. Ok, bien. Con todo esto, pues estamos tratando de conocer un fondo precisamente de Salomé, ese trasfondo bonito que estamos conociendo acá en nuestro podcast Historias de Fe. Y los quiero animar para que le den un like, los quiero animar para que compartan este podcast, porque estamos conociendo historias de gente, estamos conociendo historias de personas comunes y corrientes. Y el tema de hoy se llama No todo es lo que parece. Y estamos hablando con Salomé, quien creció en cuna cristiana y bueno, su historia está bastante apasionante, así que invitados, gracias Ana por unirte, regálame tu like, regálame también, sígueme, ¿por qué no? Y ayúdame a compartir este live, este podcast, para que muchas personas más que tal vez se sientan identificadas con Salomé también se atrevan a contar su historia o dejarme allí los comentarios si se sienten identificadas. Salomé, nuevamente agradecido por aceptar esta invitación y bueno, cuando ibas a la iglesia, estamos retomando todo el tema de la niñez, Salomé. Cuando ibas a la iglesia, ¿había algún líder espiritual en quien tú confiabas para poderle contar estos problemas? ¿O más bien preferías escapar de ellos yendo a la iglesia? No, en realidad no confiaba en nadie.
los problemas de la casa no se los contaba, pues, ni siquiera a esa amiga que pues tenía en ese entonces. Simplemente como que llegaba a la iglesia era a no estar encerrada en la casa. Porque pues si los días que nos congregábamos pues no iba a la iglesia, pues no salía a ninguna parte. Entonces pues yo iba más allá como por no estar encerrada en la casa. Entiendo. Y, y ya, Wow, Salomé, o sea, la historia es bastante impactante, o sea, ¿no sentías confianza en algún líder espiritual para contarle esos problemas y que ese líder espiritual puedes acercarte a Dios, como a alimentar tu fe? no, siempre me dijeron las cosas de la casa se quedan en la casa y a nadie se les dice. Ok. Y entonces en medio de toda tu niñez, que estoy viendo que fue un poco conflictiva, cuéntame entonces cómo Jugaba la la fe en o actuar. tu niñez. ¿Cómo era que entonces la Fue- fe Jugaba con Salomé y decía, bueno, mira, esto, Dios me va a ayudar, no me va a ayudar? O sea, ¿qué ¿qué papel papel tenía la fe? en tu niñez? Realmente no lo sé porque, ¿cómo defines fe? No es lo que dice la Biblia de que la fe, ya no lo recuerdo muy bien, pero ¿qué es fe? ¿Cómo defines fe a un niño? Me parece genial la charla. En serio, te lo agradezco. No sabes cuánto te agradezco. Esa charla está genial. Si vamos a lo que dice la Biblia Pues, en Hebreos 11, que es lo que generalmente pues todas las personas toman para definir fe, si vamos a una definición eh, teórica, ¿sí? O digámoslo repetitiva, podemos ir a Hebreos 11.1 y yo quiero pues leerte, lo debes saber tú, menos que te lo sabes de memoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si vamos al término teórico explícito que se encuentra en las escrituras en Hebreos 11.1. Pero ¿cómo era la fe para Salomé en su niñez? ¿Cómo contemplaba Salomé la fe en su niñez? Por eso mismo, o sea, ¿cómo defines tú sin definir en la Biblia una fe? Voy a cambiar la pregunta, voy a replantearla entonces, ¿sí? ¿Cómo veías a Dios en esos instantes de tantos, digamos, problemas o inconvenientes? ¿Cómo veías Salomé a Dios? Realmente como un personaje más. ¿Y cómo le enseñaron a Salomé a Dios? Es decir, tanto en tu casa como en la iglesia y en el colegio, ¿cómo te enseñaban a Dios? ¿Cómo te lo mostraban? ¿Cómo te enseñaban cómo era el carácter de Dios? Es que son preguntas muy complejas para decírselo a un niño. Porque lo que realmente lo que hacían desde que, o bueno, lo que hicieron conmigo de niña era simplemente cantarme y contarme historias. Para mí eso era, ya. O sea, la base de tu conocimiento de Dios era a través de las historias que te contaban tanto en la iglesia, en el colegio y en la familia, ¿sí? Sí, ¿Y cómo veías tú a Dios a través de esas historias? no lo sé. Nunca me puse a pensar en eso porque como nadie me enseñó a tener fe, porque ¿cómo le explicas a un niño qué es fe? Esa es una interesante pregunta y me gustaría que los internautas nos explicaran o nos ayudaran allí con los comentarios cómo le explicas a un niño qué es fe. ¿Mm? Bueno, Salomé, realmente es una historia apasionante, o sea, nos estamos involucrando mucho más y en esto estamos viendo que realmente dentro hay una persona maravillosa, quizás con muchas lágrimas reprimidas, eh, y contando pues que no todo es lo que parece.
Pero entonces, Salomé, cuéntanos algo. Todas esas historias bíblicas que te contaban, ¿en algún momento te sirvieron como ejemplo o te enseñaron cómo era Dios o te dieron una idea de Dios es amor o Dios es justicia? No, realmente no. Para mí solo, no, Perdóname, te interrumpo. ¿Te ayudaron en algún momento a salir de algún problema como para decir, ok, me contaron, no sé, la historia de Gedeón, es una historia que generalmente se le cuenta mucho a los niños, y decir, ok, si Dios ayuda a Gedeón, me puede ayudar a mí. ¿Algo así pasó en tu vida, en tu niñez? ¿Lo recuerdas? no. Bueno, vamos a ir a una nueva sección, eh, porque pues esta entrevista tiene 3 secciones. Ya hemos abarcado un poco de lo que es tu niñez. Ahora queremos ir a tu adolescencia, a conocer entonces cómo veía Salomé a Dios en su adolescencia. Entonces, ya en la adolescencia hay un poquitico más de comprensión de las cosas, comprensión de lectura, comprensión de historias, inclusive se puede subir un poquitico digámoslo, el nivel explicativo intelectual de varias cosas dentro de las escrituras, dentro de la vida. Pero bueno, la niñez de Salomé, ok, ya digamos, vamos a pasar la página. Cuéntanos en tu adolescencia, sí, más o menos, estamos hablando de los 13, 14 años. En tu adolescencia, ¿cuál era tu motivación para ir a la iglesia? Mis amigos, La pasabas bien ahí con tus amigos, ¿sí? sí, era como un ambiente distinto del colegio a la casa, de la casa al colegio. Un ambiente como distinto a 4 paredes que ya conoces entre semana, pero que me motivara algo espiritual realmente no. Y esa misma motivación la tenías para participar en las diferentes actividades de la iglesia. O sea, había una motivación más allá de ir a ver a tus amigos o pasar tiempo con ellos. No, realmente no. He escuchado relatos de algunas personas que dicen, no, es lindo, en este caso, pues en mi religión, que hacen como algunos campamentos donde cantan, todos oran, porque ellos tal vez no estudiaron en un colegio, pues, cristiano y les gustan ir. Pues a mí me parecía lo mismo porque en el colegio todos también cantaban, todos también oraban, pero no era por fe, sino porque como todos lo hacían, pues uno sigue al grupo social. Realmente es un legado por los amigos. Entonces, ¿cómo era la idea que tenías de Dios en tu mente de adolescente? ¿Cómo era la idea del creador? ¿Cómo era la idea de Jehová? Si podemos nombrarlo de esta manera. Cuéntanos cuál era esa idea que tenía Salomé de adolescente con respecto a Dios. Igual que la niñez. De niño uno recibe generalmente las historias, si son bíblicas o no, las recibe bien, porque de una u otra manera implica un conocimiento y estás conociendo y te están presentando un héroe, qué sé yo. ¿Cómo recibías tú esas historias bíblicas en la adolescencia? Y tal vez, y voy a aventurarme un poquito más allá, es también conocer cómo recibías tú también los testimonios de aquellas personas que, bueno, pasaban ahí al púlpito o te decían, no, mira, es que me pasó esto y oramos y Dios me sacó de este problema. ¿Cómo recibías tú ese tipo de historias? Pues las historias bíblicas ya, la repetición de la repetidera. Que Daniel, que José, muy repetido, muy repetitivo. Y testimonios casi no escuchaba realmente. ¿En algún momento te sentiste identificada con algunas de estas historias bíblicas o de los testimonios los poquitos que lograste, eh, bueno, que lograste escuchar? ¿Te sentiste en algún momento identificada y decir, bueno, sí, Dios también me puede ayudar? No. Entonces, bueno, ¿cómo lidiaba Salomé entonces con los problemas personales? ¿Qué hacías
en tu adolescencia para lidiar con tal vez tus problemas de adolescencia, que todos los tenemos, con tal vez problemas de cierta identificación, con problemas de qué sé yo, estos problemas de ansiedad que todos sufrimos en la adolescencia? ¿Qué hacía Salomé para lidiar para lidiar con ello? Creo que como típico adolescente contárselo a sus amigos y si no, prefería quedarme callada. Bueno, pasó el tiempo, vamos a seguir en el viaje con tu vida. Ha pasado el tiempo. Ahora entraremos a una etapa de adulto joven, en la adultez joven. Tengo entendido que no tienes más de 32 años, eres realmente una persona joven, un adulto joven. ¿Mm? Pero has llegado entonces a la adultez. Cuéntanos, ¿eres soltera? ¿Eres casada? Casada. ¿Tu pareja actual comparte tu fe o más bien él no tiene afinidad con la fe, afinidad con la iglesia? Sí, él es cristiano. Bien, ¿cómo afrontas entonces los problemas ahora en la adultez? ¿Cómo es tu fe ahora en la adultez? ¿O cómo lo afrontas? Tal vez no muy distintos. Sí veía que muchos intentaron como, ahora sí, darme como más estudios bíblicos, pero Mm, Seguía sin entender, o pues no sé si ha cambiado realmente. ¿Qué es fe? Es una excelente pregunta. La verdad es muy buena pregunta y bueno, quisiera conocer en los comentarios de ustedes, los que nos acompañan a esta hora, nuestros internautas, a Lucky, a Blanquita, a Jennifer, a Siervo de Cristo, también los que nos acompañan a través de YouTube. Para ustedes, ¿qué es fe? ¿Qué significa tener fe? ¿Mm? La idea de Dios, Salomé, la idea de Dios que tenías de niña y de adolescente, ¿crees que ha cambiado un poco ahora en la adultez? No lo sé. Yo estoy consciente de muchas cosas que sí. Sé que Dios es un Dios todopoderoso. Y que todo lo sabe, todo lo entiende. Pero el hecho de que, creo, no sé, para mí el hecho de que me mostraran como historias tan repetitivas, todo tan monótono, todo tan costumbre, es difícil entender ahorita cómo puede actuar Dios, porque todo se da por sentado. En este momento de tu vida adulta, eh, me contabas que de niña no sentías algún apoyo espiritual. Me contabas que de niña no sentías o no veías algún líder espiritual para poder decir, ok, confío en esta persona para poder contarle mis problemas y ver qué guía espiritual puedo tener en tu niñez y adolescencia. ¿Actualmente pasa igual, Salomé? ¿Actualmente crees o tienes algún tipo de apoyo espiritual en este momento en tu vida adulta? Podría decir que mi esposo, pero él no es un pues cristiano de cuna como yo, por lo cual le queda difícil entender muchas cosas que me pasan a mí. Comentaba hace poco el hecho de que es Dios en la teoría y que Dios en la práctica. Por eso preguntaba qué es fe, porque muchos saben lo que dice Hebreos 11:1. Y por teoría todo el mundo debe saber entonces eh, muchísimas cosas que dice la Biblia, por teoría. Pero en la práctica, no. Entonces yo digo, las personas que tal vez no son de mi religión, tal vez han vivido más un Dios de práctica que un Dios de teoría. Y, y para nosotros, los que tal vez somos de cuna, nos ha quedado un poco más difícil entender ese Dios de práctica. Entiendo. ¿Consideras que tu pareja actual, que tu esposo,
es un hombre de fe, consideras que... ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves en el tema de la fe? ¿Cómo lo ves con Dios? ¿Lo ves, digamos, más bien como que él sí hace ciertas cosas, no hace ciertas cosas, él hace cosas que yo no hice en mi niñez, en mi adolescencia, ahora como adulta? ¿Cómo lo ves a él en su relación con Dios? Yo lo veo bien, a pesar de que todos somos humanos, todos llegamos a un momento también de dudar, pero yo lo siento que está bien con Dios, de que pues ha vivido realmente que es un Dios de práctica y no de teoría. ¿Él también es de cuna cristiana como tú? No, Bien, Salomé, voy a terminar con algunas preguntas para terminar nuestro podcast. Realmente ha sido muy edificante porque el conocer estas respuestas, todo esto que has querido compartir con nosotros ha sido maravilloso porque nos deja ver una vislumbre que tal vez ninguna persona piensa. ¿Mm? Entonces, ha sido muy, muy enriquecedora esta entrevista y quiero terminar con preguntas, con dos preguntas puntuales. ¿Tienes hijos en este momento? sí, ¿Cómo deseas enseñar a tus hijos? Si es que tienes uno o varios, ¿sí? ¿Cómo deseas enseñar a tus hijos eh, acerca de Dios? O sea, ¿cómo quisieras enseñarle a Dios como algo teórico, algo vivencial? ¿Cómo lo contemplas? ¿Cómo es la enseñanza de Dios a tus hijos? lo único que sé es que no quiero enseñarle como me enseñaron a mí algo teórico. En la práctica aún lo estoy descubriendo. Estás descubriendo a Dios en la práctica, ¿sí? Creería yo, ¿Y cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido con este conocimiento práctico de Dios? nada bien. ¿Crees que la idea de Dios, crees que tu fe, como la contemplabas de niña y adolescente, en la vivencia o en la práctica, crees que eso ha cambiado algo en los últimos 5 años? ¿O crees que permanece igual? Tal vez ha cambiado. Lo que sí puedo aceptar es que como esas costumbres, el de no tome, no fume, no se tatúe, eh, ciertas cosas de los no, me ha mantenido salva de muchas cosas malas. Tal vez de un cáncer de pulmón, como ahorita lo hemos visto que por los vapeadores, por el fumar, no solamente afecta a los pulmones, sino también pues la garganta, el, el ser alcohólica. Muchos de mi edad son alcohólicos, no pueden vivir sin una cerveza, dos cervezas al día, incluyendo si están trabajando, y con eso se ganan problemas. Eh, También me han mantenido como alejada de las sustancias psicoactivas. Entonces, no es todo malo, sino que el hecho de decir no, 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 pues me ha mantenido como alejada de todas las cosas y pues eso lo agradezco, pero aún así es un Dios de teoría y un Dios de práctica no es muy, no se ve mucho. Bien, a pesar de ser un Dios de teoría, como tú misma lo mencionas, ¿lo ves bueno o lo ves malo a Dios? ¿Cómo lo contemplas? ¿Cómo lo ves? En la teoría todas las historias que cuentan no, es un Dios bueno. Yo no voy a negar que es un Dios bueno, pero en la práctica no sé si son pruebas, son situaciones, pero son duras. Y lo único que sé es que pues sigue ese Dios de teoría. ¿Quién quita que pueda cambiar cualquier cosa en la práctica? No lo sé, no sé cómo explicarlo realmente. Bien, ¿cómo podrías, para terminar ya, qué consejo podrías darle a nuestros internautas que también son, que tal vez vengan de cuna cristiana? ¿Qué le dirías precisamente a nuestros internautas, los que nos ven en este momento,
¿qué consejo le darías con respecto a su conocimiento de Dios? Es difícil dar una respuesta porque estoy en un proceso de descubrimiento. No ha sido nada fácil. Eh, no sé realmente qué decirles porque no sé qué situaciones están viviendo, porque sé que muchos de los que son cristianos de cuna ya no están en la iglesia. En su gran mayoría, sí, por decirlo, un 80% ya no están en la iglesia. Y los que están siempre dudan. Entonces, no sé qué consejo darles realmente. ¿Crees que el actuar bueno o malo dentro de muchas personas en alguna iglesia es determinante para que muchos niños crezcan con un Dios teórico o peor aún, se puedan ir de la fe? ¿A qué te refieres con ese actuar bueno o malo? Sí, un actuar bueno o malo, por decir. Hay muchos cristianos en la iglesia, hay muchas personas en la iglesia y como dice en alguna parte de la escritura en Mateo, si no estoy mal, dice que hay que dejar crecer lo uno con lo otro. O sea, hay trigo, hay cizaña, digámoslo, no llamémoslo personas malas, sino llamemos que tal vez personas no tan cristianas como pareciera, y otras pues que definitivamente sí en su vida y en su testimonio muestran el amor de Dios. ¿Crees, consideras que el actuar bueno o malo de algunas personas atrae o aleja a las personas de la fe? Sí y no. Porque en los años que llevo dentro de la iglesia he visto actuares malos, pero también he visto actuares buenos. No solamente en la iglesia, sino fuera. Eso depende de cada quien. Sí, nosotros pues todos somos pecadores, nadie es perfecto. Como dice la Biblia, el que fuera perfecto, entonces que tire la primera piedra. Em, Tal vez ese sea el consejo pues para los que están todavía en la fe, por decirlo así, en la iglesia, que no se fijen tanto pues en el actuar de las personas. Más bien lo que se ha aprendido en estos años es trate de sacar lo mejor, o bueno, no mejor, sino una lección de cada cosa. También he escuchado muchos podcasts de personas que tal vez no son de mi misma creencia, de la misma iglesia, y tienen más fe que uno. Pues mira, sin quererlo, has dado un excelente consejo y es el de no fijar los ojos en las personas y sus acciones, sino más bien fijar pues los ojos en Dios. Salomé, queremos darte las gracias por aceptar la invitación, queremos darte las gracias por contar tu historia, queremos darte las gracias por atreverte a hablar y precisamente mostrar que no todo es lo que parece, no siempre es lo que parece y es muy valioso que tú hayas sido la primera invitada a este primer podcast que hemos tenido. La repetición la vamos a tener en mi canal de YouTube, también pueden buscar como Gordo Adventista en mi canal de YouTube para ver esta entrevista completa, para ver precisamente este podcast completo y puedan conocer un poco más de la vida de Salomé, una cristiana de cuna que bueno, ha tenido una historia fascinante y sobre todo tiene esa valentía de decir que a pesar de estar en la iglesia desde la niñez, eh, ha vivido más un Dios teórico que tal vez un Dios vivencial. Ha querido contar su historia y ha sido muy, muy valiente. Y nuevamente, Salomé, te agradezco mucho por esa valentía. No voy a quitarte más tiempo. Y pues nada, para nuestros internautas, gracias por haber asistido a este primer programa, este primer podcast, Historias de Fe. Nos estaremos transmitiendo siempre los viernes a las 7:30 de la noche, hora Colombia. Vamos a conocer muchas más historias de personas comunes, como tú y como yo, que han vivido experiencias de fe muy cercanas o experiencias de fe lejanas, pero que finalmente todo nos lleva al mismo propósito
y es a buscar a Dios. La escritura dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado y llamadle en tanto está cerca. No olvides esto, no olvides tampoco que te espero todos los viernes. Y si tú quieres contarme la historia, si tú quieres hacerlo de manera anónima, de manera pública, voy a dejar un enlace en los comentarios de este video y también en mi perfil. Voy a dejar un enlace en donde tú puedes escribir tu historia. Déjanos conocer tu historia de fe. Si la historia, obviamente, será una clasificación, nos estaremos poniendo en contacto contigo. Te estaremos enviando unas preguntas previas y de esa manera podamos compartir más historias, muchas más historias que puedan conectar con miles de personas que tal vez están buscando a Dios o que tal vez en su búsqueda no lo han encontrado o que tal vez están faltos de Dios. Gracias por asistir. Dios los bendiga. Nos estaremos viendo el próximo viernes. Por ahí pasa mi esposa y mi hijo. Nos estaremos viendo el próximo viernes en una segunda emisión de Historias de Fe. No olviden seguirme. Karen, gracias por asistir. No olviden seguirme, Gordo Adventista, en TikTok y también en YouTube. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo viernes, 7:30 de la noche, en aquí, Historias de Fe. Si te gustó esta historia, te animo a que cuentes la tuya. Encuentra nuestro formulario en los comentarios. Allí podrás dejar tu historia de manera anónima o si quieres dejar tu nombre. Ayúdanos a compartir más historias de fe.